Muy buenos días a todos. Pueden confirmarme si escucha. Sí se escucha. Gracias. Vamos a terminar de abordar lo que es el otro contenido de la semana 7, que es la gráfica de una relación de los conjuntos que hemos estado definiendo anteriormente. Recuerden de que en cada semana están lo que es las diapositivas y ahí se encuentran siempre una serie de ejercicios para que practiquen. Eh, la gráfica de una relación, eh, para recordar un poco, la relación es un conjunto y los conjuntos que son una colección de objetos que tienen una cierta característica. Y aquí tenemos lo que es el dominio de una relación. Aquí tenemos lo que es la definición para recordar. La relación es un subconjunto del producto cruz, de que cada elemento de un conjunto se va a distribuir con cada elemento del otro para tener lo que son pares ordenados. Y lo del dominio, y está lo de la gráfica. Diagrama sagital, que ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Y ahora, la gráfica de una relación. Para la gráfica de una relación se va a utilizar lo que es el sistema de coordenadas rectangulares o el plano cartesiano, como lo conocen. El plano cartesiano es el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es lo que es el eje Y. Se divide en lo que es en 4 partes. Tengo lo que es el primer cuadrante, luego tengo el segundo cuadrante, depende de los puntos que vamos a estar ubicando, porque la gráfica solo es ubicar puntos, nada más. Y luego vamos a ver que si esos puntos en cuáles cuadrantes se estarían encontrando, ¿no? Entonces tenemos lo que es en el sistema de coordenadas o plano cartesiano y tiene lo que es 4 cuadrantes. Y en el centro que está el origen, que es el valor de 0. Y vamos a ubicar lo que son los siguientes puntos. Era como les había mencionado, la gráfica solo es que después de hacer los pares ordenados, vamos a ubicar puntos. El primer punto que tengo es el A, que tengo 1,2. Cada punto, el primer valor corresponde al eje X y el segundo valor corresponde al eje Y. El eje X es el que está, el eje horizontal, y luego el eje vertical es el eje Y. Vaya, ahora el primer paso para ubicar puntos, esto es como un repaso. El primer paso es verificar el eje X y encontrar dónde está ubicado el 1 en el eje X. Entonces yo tengo que el 1 está ubicado aquí. Ahora, ya tengo ubicado lo que es el 1 en el eje Y, porque el eje Y es el eje vertical. Como es positivo el eje Y, significa que voy a subir 2 unidades hasta donde está el 2. Entonces, al subir las 2 unidades,
Me quedaría el 2 hasta aquí. Y a este punto le voy a llamar punto A. Y eso sería básicamente para poder ubicar todos los puntos. Recuerden que primero vamos a irnos al primer valor, que es el eje X, a ubicarlo. Y luego vamos a subir tantas unidades si es positivo con el eje Y, o vamos a bajar tantas unidades si es negativo el valor de Y. Por ejemplo, tengo lo que es el punto número B, tengo menos 4,3. Entonces voy a ubicar en el eje X dónde está el menos 4, y el menos 4 se encuentra aquí. Solo es ubicarlo, dónde está el menos 4 en el eje X. Y el menos 4 se encuentra ahí, solo es ubicar el número. Ahora, como el eje Y que tengo, que es 3, como es positivo, voy a subir 3 unidades hasta donde está el 3 positivo, que sería subir, aquí serían las 3 unidades hasta donde está el 3. Ahora, este punto es el punto B. Cuando tenga fracciones, no puedo ubicar, por ejemplo, el punto C, no lo puedo ubicar menos 3 medios en el plano cartesiano, sino que siempre que tenga fracciones tendría que realizarlo en la calculadora para tener el número decimal. Tendría que dividir 3 entre 2, y 3 entre 2 es 1,5. Y me quedaría coma menos 2. Vale. Ahora sería el mismo procedimiento, ubicar dónde está el menos 1,5. El menos 1,5 tiene que estar, si yo tengo el origen que es 0, desde el 0 me voy a ir moviendo al lado izquierdo o al lado derecho. Como X es negativo, me voy a mover hacia el lado izquierdo. Aquí tendría el menos 1 y el menos 1,5. El menos 1,5 estaría entre la mitad del 1 y la mitad del menos 2. Entonces aquí tendría menos 1,5. Los números que están entre el menos 2 y el menos 3 es el menos 2,5. El número que está entre el menos 3 y menos 4 sería menos 3,5. Ahora, teniendo que ya puedo ubicar el menos 1,5, significa que voy a subir, bueno, en este caso, como el valor de Y es negativo, como el valor de Y es negativo, tendría que bajar hasta, hasta el menos 2 y ubicar el punto C. Y ahí tendría lo que son 3 puntos y así sucesivamente. Para, para el punto D, 0 y coma 4, el valor de X que es 0, el 0 estaría en el origen. Y tendría el eje horizontal y tendría lo que es el origen. Del 0, que este es el origen, voy a subir lo que son 4 unidades que tendría el eje Y. Subir hasta donde está el número 4 y aquí me quedaría el punto D. Ya ubiqué lo que son 2 puntos. Ya
si pueden observar, el punto es menos 3.5, tengo que buscar el menos 3.5 en el eje horizontal, y como es positivo, estaría entre 3 y 4, que estaría 3.5, y tengo que subir 0 unidades hacia arriba o 0 hacia abajo, que me quedaría el punto ahí, y aquí tendría el punto E. Entonces, básicamente, para graficar lo que son los pares ordenados que me van a dar de los conjuntos, solo es ubicar los puntos. Y para ubicar los puntos tendría que verificar cuál es el eje X, ubicar el número y luego subir tantas unidades, si es positivo el eje Y, o bajar tantas unidades. Entonces este sería como el ejemplo de graficar estos puntos. Ahora ya tendría lo que vamos a graficar, lo que son coordenadas de la multiplicación de A cruz B. Tengo lo que son dos conjuntos y tengo que realizar A cruz B, que serían los pares ordenados. Para los pares ordenados, para recordar, era el primer elemento, voy a distribuirlo con cada elemento del otro conjunto. Entonces, el primer par ordenado me quedaría como, ¿cuál sería el primer par ordenado? 1 y 2. 1,2. El siguiente. 1 y 4. Y así sucesivamente. Y luego estaría con el número 2. Vamos a el elemento número 2, distribuirlo con cada elemento del otro conjunto. Aquí me quedaría 2,2 y 2,4. Y ahora vamos con el último elemento. 3,2 y 3,4. 3,2 y aquí vamos a ubicar el último 3,4. Vaya, ahora teniendo ya el producto cruz, es A cruz B, y ya teniendo todos los pares ordenados, solo lo que me correspondería sería realizar el plano cartesiano y ubicar los puntos. Recuerden que el punto o los pares ordenados, el primero es el eje X y el segundo es el eje Y. El eje X es el eje horizontal y el eje vertical es Entonces, ya para el siguiente paso solo es ubicar puntos, todos los puntos que me van a ir quedando aquí. El primer par ordenado es 1,2. Me voy a ubicar en el 1 en el eje X, aquí está. Y voy a subir 2 unidades hasta donde está el 2. Y ya tendría el primer punto. Entonces, el siguiente par ordenado es 1,4. Entonces voy a ubicar donde está el 1 y voy a subir hasta donde está el número 4. Ya tendría el siguiente punto. Luego el siguiente par ordenado es 2,2. Voy a ubicarme en el primero, en el eje X. El 2 es este. Y voy a subir 2 unidades hasta donde está el 2.
Ahora, el siguiente sería 2,4. Voy a ubicarme en el número 2, que es el primer número, y voy a subir 4 unidades hasta donde está el 4. Y así sucesivamente. El 3,2 voy a ubicar el 3 en el eje horizontal, que estaría acá. Si pueden observar, siempre me ubico en el primer número en el eje horizontal y luego suele subir tantas unidades o bajar si es negativo. Como es positivo, voy a subir 2 unidades hasta donde está el 2. Y el último es 3,4. Me voy a ubicar en el número 3 en el eje X y voy a subir 4 unidades. Y me quedaría ya lo que es la gráfica para este A cruz B. Para la gráfica siempre van a llevar como que un pequeño patrón, o puede que se encuentren todos en el mismo cuadrante. Ahora, después de realizar esto, que esta sería la gráfica, solo es ubicar puntos nada más de todos los pares ordenados. Tengo que identificar en qué cuadrante se encuentran los puntos. Este es el primer cuadrante. Este sería el segundo cuadrante. El tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante. Entonces todos los puntos de este ejemplo o de estas coordenadas numéricas se encuentran en el primer cuadrante. Entonces aquí me quedaría primer cuadrante. Todos los puntos. Y ahí quedaría lo que es ya la gráfica. Es decir, primero multiplicar el A cruz B, tener todos los pares ordenados y graficar en un plano cartesiano. Y este básicamente sería el ejemplo número 2. Y para el ejemplo número 3, sea el conjunto C y encuentre y graficar el producto de C por C. Él me está diciendo que tengo que multiplicar el mismo conjunto que voy a tener. Por ejemplo, tengo el conjunto C, que es menos 2,0,2, y le voy a multiplicar por el mismo conjunto, que sería menos 2,0,2. Solo lo único que voy a realizar es escribir el mismo conjunto 2 veces, ya que el ejercicio aquí me está diciendo que lo tengo que multiplicar por el mismo. Entonces lo reescribo 2 veces y luego voy a realizar el producto cruz. Después de realizar el producto cruz, ya voy a poder lo que es graficar. Entonces el producto cruz me quedaría C, cruz sub C, y a realizar los pares ordenados. El primero sería menos 2, menos 2. El segundo sería el primer elemento con el 0. Sería menos 2,0. Y luego me quedaría menos 2 con 2. Ahí tengo lo que es la primera distribución. Para no confundirse en la distribución de pares ordenados, si realizan las flechas no hay ningún problema para que así los puedan identificar. Ahora vamos con el 0 y el 0 se va a distribuir con cada elemento del siguiente conjunto. Entonces el primero me quedaría 0,0,2.
menos 2, 0, con 0 y 0 con 2. Y ahora me faltaría la última distribución, que sería el 2 con cada elemento del segundo conjunto. De la primera me quedaría 2, menos 2, 2,0 y 2,2. Vale, ya hice lo que es la cruz B, que es la multiplicación del mismo conjunto, en este caso, que sería C cruz C. Y ahora el siguiente paso es ubicar los puntos. Para los puntos, las coordenadas del punto es X, Y. El primero sería ubicar dónde está el menos 2 en el eje horizontal. En el eje horizontal el menos 2 se encuentra en esta parte. Y luego, si pueden observar, los tres pares ordenados comienzan con el menos 2. Entonces ya lo encerré el menos 2. Ahora, el siguiente número que tengo aquí es menos 2. Significa que voy a bajar 2 unidades hasta donde está el menos 2. El siguiente número que encuentra en el siguiente par ordenado es 0. Entonces significa que no voy a subir nada de unidades y tampoco voy a bajar. Entonces el punto quedaría exactamente en el eje horizontal. Para el tercero voy a subir 2 unidades, que estaría aquí. Y ya tendría la primera fila de la distribución del menos 2. De la misma manera, la siguiente fila, el primer número es 0, 0 y 0. Voy a ubicar donde está el 0. Estaría en el centro porque es en el eje horizontal. Entonces como ya lo ubiqué, me queda el primer par sería 0, menos 2, voy a bajar hasta menos 2. El siguiente 0,0 es el origen. Sería el origen. Y el último subir lo que son 2 unidades. Ah, a la hora de graficar lo que son los puntos y de realizar la multiplicación de la cruz B o C cruz C, siempre van a tener un patrón. Ahora, si pueden observar, después de ubicar los primeros 3 puntos, yo ya sé que tienen, digamos que esa forma vertical de cómo se van a ir distribuyendo. Sé que los últimos 3 pares ordenados que voy a obtener van a ser otros 3 puntos de manera vertical que estén en el 2, porque aquí tengo que comienza con el 2 positivo, comienza con el 2 positivo y comienza con el 2 positivo. En el eje X aquí se encuentra el número 2. Primero voy a bajar siempre 2 unidades. En la siguiente subir 2 unidades. Y la última me queda ahí en el eje X. Y ahí tendría el patrón. A la hora de graficar lo que son los puntos, como pueden observar, siempre van a tener un patrón. Depende de la distribución que se tenga. Y ahí me quedarían en este caso, 9 puntos. El primer conjunto tiene 3 elementos y el segundo conjunto tiene 3 elementos y 3 por 3 me quedaría 9. Significa que este 9 yo voy a obtener 9 pares ordenados, en otras palabras serían 9 puntos.
Y básicamente ahí estaría la gráfica de la multiplicación de los conjuntos. Solo sería ubicar puntos, nada más. Y luego tendría lo que son los ejercicios. Ahí tendría el primer cuadrante, signo positivo. En este caso, los puntos se encuentran en los 4 cuadrantes. Aquí tendría el primer cuadrante, aquí hay un punto. Aquí tendría el segundo cuadrante, otro punto. El tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, en este caso, la gráfica de este ejercicio se encuentran en los 4. No están ubicados solo en un solo cuadrante. Y luego tendría lo que es los 3 ejercicios para que practiquen. No sé si tienen alguna duda. Entonces, estos serían los contenidos de la semana número 7. Sería la gráfica de una relación y los conjuntos que vimos anteriormente, que cuál es el dominio, cuál es el rango y el diagrama sagital. Que el diagrama sagital lo vamos a ocupar para el siguiente tema. Ahora, con respecto al siguiente tema, si pueden observar el dominio y el rango, es que esa parte ya la trabajamos, pero vamos a lo que es reforzar ese tema de los conjuntos también. Luego graficar, que ya realizamos una serie de puntos. Y también la línea recta. Ahorita vamos a un poco repasar todas las definiciones. Entonces, como el fin de todo esto es graficar, es decir, qué es una función. Entonces, la función es porque lo que han hecho anteriormente, me imagino que en bachillerato es solo les dan una ecuación, luego realizan los puntos y trazan las líneas. Pero hace falta lo que es la definición. La definición de función es una relación. ¿Y qué es la relación? Es un conjunto, es un subconjunto. ¿De qué? De pares ordenados. Es decir, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, que a cada conjunto, es decir, a cada elemento del primer conjunto, va a tener un único elemento del segundo conjunto. Y a eso se le denomina una función. Es decir, que todo lo que se ha venido trabajando lleva lo que es una secuencia
para poder definir y poder graficar una función. Entonces, en el concepto de función es una relación. ¿Y qué es una relación? Dos conjuntos. De que a cada elemento del primer conjunto le va a corresponder un único elemento del segundo conjunto. Es lo que realizamos anteriormente, la cruz B. Eso es una función. Y aquí tenemos algo importante. Toda función es una relación. Todas las funciones son una relación, pero no toda relación es una función. Aquí ya vamos a ver cuál es la diferencia más adelante. Y también podemos definir como una función es una regla o correspondencia que asigna cada elemento del conjunto A un uno y solo elemento del conjunto B. Esto es algo aquí importante donde dice regla, porque a la hora de, como una función es la multiplicación de dos conjuntos y los conjuntos tienen lo que son reglas, tienen lo que es una característica para poder determinarlo. Por ejemplo, si yo tengo lo que es un conjunto, una cierta característica de un conjunto es los números naturales, es decir, que todos los números positivos tienen lo que es una característica o una regla. También tengo lo que son los números enteros. Esa es una característica que tienen todos los elementos, que son los números positivos, los números negativos y el cero. Entonces, en conclusión, una función es una relación y la relación es un subconjunto de dos conjuntos de que a un único elemento le pertenece otro. En otras palabras, es multiplicar A cruz B o B cruz C para que me dé lo que es una relación. Después que me dé la relación, ya podría lo que es graficarlo y sería una función. Las funciones se denotan por las letras F, G, H y así, etcétera. La más común es F. Me imagino que las funciones, por ejemplo, yo tengo f de x es igual a x al cuadrado. Esta sería una función, a veces la denotan siempre con la f. Y entonces lo que vamos a ver es la denotación de una función se va a reescribir de esta manera. ¿Qué indica esta parte? Esta parte me indica que yo tengo lo que son dos conjuntos. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Entonces, la función va a estar definida que a cada elemento del conjunto A le voy a asignar un único elemento del conjunto B. Es realizar pares ordenados. Y se lee que la función f del conjunto A en el conjunto B. Entonces, la vamos a denotar de esta manera. También puede estar con la letra H. Luego los dos puntos, el conjunto A tiende a un conjunto C, por ejemplo. Esta sería otra definición que se va a representar de esta manera. Ejemplo, consideremos los siguientes diagramas sagitales y vamos a realizar cuál es una función y cuál no es función. Y tenemos ya lo que son los tres. Entonces, tengo lo que es el literal A. La definición es a cada elemento del primer conjunto. Si ponemos los elementos tengo A, E, I y O. A cada elemento del conjunto le tiene que corresponder un único elemento del conjunto B.
Entonces vamos a comprobarlo. Por ejemplo, el elemento A le corresponde el 3, tiene un único elemento, está bien. El elemento E le corresponde el 1, tiene un único elemento. Y el elemento I le corresponde el 2, tiene un único elemento, y la O le corresponde el 4. Entonces cada elemento le corresponde a un único elemento aquí. Entonces significa que el literal A sí es una función, porque cumple con la definición. Ahora la pregunta es la siguiente. En el siguiente diagrama, en el literal B, ¿es una función o no es una función? Eh, Supondría que no, porque dice que a cada elemento del conjunto A le pertenece uno del conjunto B, y en el B no hay un cuarto elemento, entonces supongo que no. Exactamente. Acá, ahí está perfecto. El único que no tiene es el -2. Y como lo dijo, no tiene el conjunto B un elemento aquí para poder corresponderle o para poder relacionarlo. Por esa razón, no es una función. Ahora, la definición es cada elemento. Es decir, que todos los elementos que yo tenga del primer conjunto tienen que tener su número correspondiente del otro conjunto, y aquí el que no lo tiene es el -2, y no puede quedar ningún elemento así solo sin encontrar ningún par ordenado. Le tiene que corresponder un único elemento. Por lo tanto, el literal B no es lo que es una función. El literal A sí es, porque a cada elemento le corresponde uno, no necesariamente tienen que estar las flechas ordenadas. Y el literal B, que es el único que me falta, es el -2, entonces por lo tanto no. Porque la definición me dice que cada elemento de todos los conjuntos del A le tiene que corresponder uno, y él no tiene un par ordenado. Ahora vamos a analizar lo que es el C. El literal C, analizando lo que es el diagrama sagital, ¿es una función o no es una función? No, no es una función, ¿Por qué no sería una función? porque a cada elemento del grupo A le pertenecen dos del B. Eso indica que es una relación. Exactamente. Cada elemento del conjunto A le corresponden dos, y eso no es posible, porque la definición es que solo le puede pertenecer un único elemento. Y, y no es por el número siguiente, que sería un medio. Ahora, si pueden observar, un medio, lo vamos a definir así, un medio le corresponde la letra P, y el un medio también le corresponde
lo que es la letra R también. Por esta razón es. Entonces podemos observar que este elemento tiene lo que son dos flechas hacia el otro conjunto. Le corresponden dos elementos del conjunto de llegada. Por esa razón no es una función. Entonces cuando tengan ejemplos así o les ponga algunos ejercicios de estos diagramas, si observan de que de un elemento salen dos flechas hacia el otro conjunto, de un mismo elemento salen dos flechas o tres flechas, significa que está teniendo más de un único elemento. Y eso no pertenece a la definición de función. Por esa razón, eh, esta literal C no es una función. Solo sería literal A. Y ahí tendría básicamente, recuerden, si de un elemento salen más de una flecha hacia el otro conjunto, no es una función. Y esta sería para que no es una función. Pero por ejemplo, si yo tengo en un conjunto A, vamos a realizarlo así un poco. Tengo el 2, el 3 y el 5. Y aquí tendría lo que es un conjunto B. Solo tengo un solo número que es el 4. La pregunta es, este ejemplo que estoy realizando aquí, vamos a ponerle X aquí. ¿Es una función o no sería una función? No, ¿Por qué no sería? Porque no hay un elemento para cada uno. Eh, el ejemplo, este ejercicio que acabo de realizar aquí, esta sí es una función. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Lo que van a analizar es de la siguiente manera. Del elemento número 2, ¿cuántas líneas salen de ahí? ¿Cuántas líneas saldrían del elemento 2 al 4? una. Entonces sí sería porque aunque estén compartiendo el mismo elemento, pero no están compartiendo más de uno. Exactamente. Sí, es lo que es, esa es la única manera que tienen para verificar estos diagramas. Van a comprobar de que cada elemento salga o tenga lo que es una sola línea. Si tiene una sola línea, es una función. De lo contrario, no. Por eso es que en el literal C, si pueden observar, del 1/2 salieron dos líneas. Del 1/4 que tengo aquí, el 1/4 está bien porque solo sale una línea hacia la R. El 1/8 sale una sola línea hasta la Q. Estos dos sí cumplen, o lo que el que no cumple es el elemento de 1/2. Entonces, por cada elemento que vaya, lo único que tienen que verificar es cada elemento del primer conjunto salga o tracen una sola línea hacia el otro. No importa si le van a compartir lo que es el elemento de llegada.
Por esta razón que el elemento 2 tiene una sola línea, el elemento 3 tiene una sola línea y el elemento 5 tiene una sola línea. Entonces, la definición es que van a tener un único elemento que el único elemento que van a tener es en común, el 4. Pero no se permiten 2. Entonces, en conclusión, para verificar necesitan que cada elemento del primer conjunto se trace una sola línea. No importa si en el conjunto de llegada van a compartir el número. Mientras se trace lo que es una sola línea, estaría bien. Entonces, este sí es una función. Ya le voy a dar lo que es otro ejemplo, por ejemplo. Si yo tengo un conjunto A y aquí digamos que voy a tener 1, 2, 3 y tengo lo que es un conjunto B. Aquí le vamos a poner Y, ya que es otra función. Y sería 5 y 6. Si voy a trazar una sola línea, voy a trazar una sola línea y el 3 va a estar compartiendo con el 1. Entonces, esta sí es una función. Porque de cada elemento del primer conjunto se va a trazar una única sola línea, aunque el 5 se repita. Entonces ahí es lo único que van a tener para verificarlo, nada más. Trazar una sola línea a cada elemento o si se repite el mismo elemento. Y en el literal B, si vemos que un elemento no tiene ninguna sola línea, significa que ese diagrama no es función. Y ahí estaría la definición. Por todos los ejemplos que vaya detallando, siempre les dejo lo que es la constancia del por qué que estaría aquí. De cualquier ejemplo que se vaya resolviendo, siempre les dejo en la diapositiva explicado ahí o el procedimiento paso a paso, ya sean, si son ejercicios. Y aquí lo tenemos. El literal A era una función, el literal B no, porque el elemento 2 no tenía ninguna línea. Y el literal C es porque el elemento medio se trazaban lo que eran 2 elementos de llegada, es decir, se trazaban 2 líneas. Entonces siempre van a tener lo que es la explicación ahí detallada del por qué, por cada. Ahora ya vamos a ir entrando lo que es un poco ya a cómo se representa, que es lo que es una función. Para las funciones, por eso fue importante que en la primera semana de la primera clase ver las definiciones de los conjuntos y ver las definiciones de los números naturales, enteros, racionales, irracionales y los números reales. Ahora vamos a considerar en forma más general la función real. ¿Qué me indica esta definición que tengo aquí? Me indica que de un conjunto va a partir hacia otro conjunto. Entonces la pregunta es la siguiente. La primera letra, ¿a qué conjunto pertenece? ¿A qué conjunto pertenece lo que es la primera letra? Al conjunto de los números reales. Al conjunto de los números reales. Entonces tengo la partida del conjunto de los números reales, que es el primer conjunto. Y
todos esos elementos tienen que pertenecer cada elemento, que son infinitos todos esos elementos, a un conjunto de llegada, que son los conjuntos de los números reales, el mismo conjunto. Esta es una definición de una función real. Se tienen ejercicios, por ejemplo, están las dos formas. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 3x más 2, por ejemplo. Esta es una función, pero la y la pueden reemplazar con f de x, que es lo mismo. F de x es igual a 3x más 2. Las dos opciones que tengo aquí son correctas. Cualquiera de las dos. Entonces, a veces se trabaja con la letra y, pero la otra con f de x, que es lo mismo. Y tenemos lo que es la definición o representándola en un diagrama sagital. Entonces tengo el primer conjunto, son todos los números reales. Que el primer conjunto se representa con la letra X. Y el conjunto de llegada de todos los números reales se representa con f de x. O se representa con la letra y. Como les había explicado anteriormente, el par ordenado tiene x, y. Entonces es como que el primer conjunto tiene la x y el segundo tiene la y. La y se puede representar con f de x, pero es lo mismo. Por eso es que el primer elemento son el conjunto de entrada y el último elemento son el conjunto de llegada o de salida. Y el primer elemento del par ordenado era, como se los había explicado, todos los elementos del primero es el dominio de f. Y el último elemento se le llama rango. Todos los elementos es rango. Y aquí tendría representándolo por un diagrama sagital. Y luego tenemos la variable x, se denomina variable independiente. Y la variable y se denomina variable dependiente. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a todo esto. Ahora, ¿por qué la variable x se denomina independiente? Porque básicamente puede ingresar cualquier número a lo que es a esta máquina, para que es una función, y no va a depender de ningún otro número. Entonces la variable y sí depende del número que vaya a ingresar de x. Por ejemplo, la mayoría de estos temas se representa con una máquina. Aquí tengo los números de entrada. Luego tengo la máquina que va transformando todos los elementos. Y al final van a ir saliendo los números. Y voy a poner lo que es un ejemplo. A todos los números que vaya ingresando, le voy a dar lo que es una característica. La característica es la siguiente. Sería 2x. Ahora vamos a ingresar. Esta característica me indica que va a ser el doble. Esta sería x.
los números de entrada, y los números de salida es y o f de x, que es lo mismo, cualquiera de las dos. Entonces, si la variable y es dependiente, ¿por qué? Porque depende del valor que yo vaya a ingresar. Por ejemplo, un número -6. Al ingresar -6 aquí en la máquina, ¿qué valor voy a obtener? Si ingreso el -6 y tengo que la característica o la regla es el doble. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué número obtendrían al final? Menos 12. Sería -12. Entonces, esta es la definición. Si se fijan, son conjuntos lo que al final se tienen que partir de ahí. Ahora, al ingresar 5 positivo, si yo ingreso el 5 positivo, la máquina lo va a transformar en ¿cuánto? En 10. Serían 10. Y así sucesivamente. Y luego, digamos, si es 0, el doble de 0, 2 por 0 es 0. Y así. Entonces, si pueden observar que tengo aquí dos conjuntos. Tengo los conjuntos de X, tengo los conjuntos de Y. Y luego tendría que ir realizando los pares ordenados, -6, 12, luego 5, más 10 y 0, 0. Y luego trazar el plano cartesiano. Después del plano cartesiano ubicar los puntos. Y luego ir ubicando líneas. Depende que más adelante vamos a ir viendo. La gráfica lineal, la cuadrática. También vamos a ir viendo lo que es la gráfica radical, digamos, cuando lleva raíz, cómo se puede graficar. Y la gráfica racional, cuando es una fracción. Eh, También se va a estar utilizando lo que es GeoGebra para poder graficar y analizar más adelante los dominios. Entonces, esto es básicamente lo que es una función. Es una regla o una característica que se le va a ir, que va a ir dando. Por ejemplo, si tengo lo que es una función, tengo lo que es esta función, necesito que me digan cuál es la regla que tiene esa función. Tengo que f... Ajá. ¿Cuál sería la El regla? valor de X al cuadrado. Que cada número que vaya ingresando lo voy a elevar al cuadrado, exactamente. Así es. Y vamos a dar lo que es unos ejemplos. Digamos, -3. Al ingresar aquí voy a poner la regla x al cuadrado en la máquina. Entonces, si tengo -3, al ingresarlo a la máquina para que me transforme el número, ¿qué voy a obtener?
Menos 3 al cuadrado. Sería menos 3 al cuadrado. Y el resultado es 9. sería 9. Todo número negativo al elevarlo al cuadrado. Bueno, aquí yo le voy a realizar aquí aparte. Menos 3. Entre paréntesis sería menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es que esta potencia de 2 me indica que lo voy a multiplicar por el mismo, es decir, lo voy a repetir 2 veces. Me quedaría menos 3 por menos 3, menos por menos, da más, es necesario escribir el signo, y 3 por 3, 9. Ahí tendría. Ahora, de igual manera, todos los números que vaya ingresando. Si tengo 5, 5 al cuadrado, sería 25. Luego si ingreso, digamos, 0, 0 al cuadrado es 0. De igual manera, menos 1 por menos 1 da 1. Y así sucesivamente. Ahora, esto solo es como una explicación de cómo funciona la definición de la variable. Ahora, para más adelante ver qué números se van a utilizar, depende del dominio del conjunto. Si me dice que son los números naturales, solo voy a utilizar los números desde el 1 hasta el 5, por así decirlo, porque los demás, como es hasta el infinito, no los tendría que sustituir en ese caso. Vaya, ya tengo lo que es un ejemplo. Sea la función f, el conjunto de partidas son los números reales y el conjunto de llegadas son los números reales. Entonces, y tengo lo que es la función. La regla que voy a estar utilizando es que a cada elemento que vaya ingresando le voy a sumar 1. Esa es la regla. Y a esta función se le denomina una función lineal, porque la potencia de x es 1, solo que no es necesario detallarla aquí. Ahora, para poder graficar, se tienen que darle valores. Entonces los valores que voy a ingresar, ya que es una función, van a elegir valores de un número negativo a un número positivo. Por ejemplo, para que así se pueda detallar de mejor manera.
se puede detallar de mejor manera lo que es la gráfica. Los valores de X se puede dar de -2 a 2 para no estar realizando tantas operaciones. O si se quiere detallar más, puede ser de -3 a 3. Entonces tendría lo que es el valor de X. Luego tendría la regla, la regla me dice que f de X, que a cada número que voy a ingresar le voy a sumar 1. Y el resultado que me dé va a ser el valor de Y o va a ser f de X, es lo mismo. Y aquí voy a ir realizando los pares ordenados, X, Y. Si se fijan los pares ordenados, aquí está el número de entrada, el número de salida del siguiente conjunto. Y a cada número que vaya ingresando, se tendría que irle sumando. Ahora, los números que voy a elegir, les mencioné que son de un número negativo a un número positivo. Solo que comúnmente se van a utilizar, aquí serían 3 puntos. Porque indica que como los números son los números reales, entonces los números reales vienen desde el menos infinito y vamos a comenzar con el menos 3 en este caso. Puede comenzar con -2. Entonces tendría que, en vez de reescribir o escribir la X, voy a sustituir el -3. Aquí me quedaría -3 más 1. ¿Cuánto sería -3 más 1? -2. Sería -2. Ahí tendría. Entonces el primer par ordenado que voy a obtener sería -3, que es el número que ingresé. Y como resultado me dio -2. Ahí tendría. Link, El siguiente. el número que ingresamos, o sea, ahí creo que son -3, puede ser cualquiera. Como lo que se tiene que hacer es graficar después, los números que van a ingresar tienen que ser un número negativo hasta un número positivo. Es decir, yo voy a ingresar todos los números que estén entre -3 y estén entre 3. Porque más adelante, para que la gráfica del plano cartesiano quede en el centro. Es decir, Ok, los números que vayan a ingresar, si no quieren hacer tanto procedimiento, como en estas gráficas son lineales, ¿verdad? Pueden utilizarlas de -2 a 2 para que solo realicen unas 5 operaciones, nada más. Pero siempre va a tener que ser un número negativo hasta un número positivo en estas gráficas lineales. gracias, Link. Y en este caso, a la hora de ingresar los números, si pueden observar, los números que vamos a ingresar son enteros. Ya se sabe que los conjuntos son números reales, pero no vamos a estar ingresando -2.99 y todo lo demás, pero sí a la hora de trazar la línea los vamos a incluir a todos, sino que esto solo es para ubicar puntos y para explicar las reglas nada más. A la hora
de trazar. El siguiente es menos 2. Realizaría el mismo procedimiento. Menos 2 y aquí tendría menos 2 más 1. Que me quedaría menos 1. Entonces el siguiente par ordenado sería menos 2, menos 1. El siguiente número es menos 1 y siempre sustituirlo de esta manera. Me quedaría menos 1 más 1, 0. Y el siguiente número que queda es el 0. El que sigue es el 0, me quedaría f de 0. Me quedaría 0 más 1. 0, aquí me quedaría 1. Y el par ordenado me quedaría 0,1. Y luego me quedaría el número que sigue es el 1. Quedaría 1 más 1. Quedaría 2. El siguiente que sigue es el 2. F de 2. Quedaría 2 más 1. Quedaría 3. Y el último es el 3 y luego estarían hasta el infinito. Me quedaría f de 3. Estaría 3 más 1. Y aquí estaría el 4. Quedaría 1,2. 2,3 y 3,4. Y ya lo tendría. Por esa razón les mencioné que podrían trabajarlo de menos 2. De aquí desde menos 2 hasta 2. Porque si pueden observar de menos 3 a 3 se tienen que realizar lo que son 7 operaciones. Entonces, para no trabajar, para no realizar muchas operaciones, pues acortarlo de menos 2 a 2. Ya de menos 1 a 1 ya no, porque sería un... Y el siguiente paso es ubicar los puntos en el plano cartesiano. Y después de ubicar los puntos, ya trazar lo que es la línea. Que en este caso es realizar el plano cartesiano, también ubicar puntos en la aplicación de GeoGebra, que no sé si han trabajado o han utilizado GeoGebra en este caso. Ya les voy a mostrar GeoGebra. Entonces aquí lo único que hice fue en el buscador, escribir GeoGebra, ingreso al primer link y ahí tendría. Ya tendría lo que es, ya me da lo que es el plano cartesiano. Luego solo sería de ir ubicando puntos. Para ubicar los puntos, se pueden ir aquí en esta parte
del lado izquierdo donde dice herramienta y luego selecciono los puntos. Ahora el primer punto que tenía era -3, -2. Voy a ubicar el -3 aquí en el eje X y voy a bajar en este caso hasta donde está el -2 y ubico el punto. El mismo procedimiento, ubicar el -3, el primer número en el eje horizontal y luego solo es subir tantas unidades o bajar si es negativo. El siguiente punto es -2, voy a ubicar el -2 en el eje X que estaría y voy a bajar hasta -1. Entonces para el siguiente sería -1,0 y ya lo demás, ya podemos observar que esto lleva un patrón. No necesariamente puedo estar viendo cuáles son los puntos. Ya sé que tienen esta inclinación y que el otro estaría aquí. Ya sé que tienen esta misma inclinación y estaría en esta parte de aquí, aquí y así. Ya no es necesario estarlo revisando. Después de tener los puntos, voy a ubicar lo que es la recta. Es decir, aquí en la misma herramienta básica voy a bajar hasta ubicar donde dice recta y voy a seleccionar dentro de recta donde está la palabra recta. Y me con D, cualquiera de todas, no importa la combinación que sea. Puedo seleccionar C con G. Y aquí tendría ya graficada lo que es la función. Entonces, se puede realizar tanto de manera manual en una página, estar realizando el plano cartesiano, estar ubicando los puntos, o en este caso para la actividad de la guía de ejercicio van a utilizar lo que es GeoGebra también para que se les facilite un poco lo que es la hora de graficar. Vaya, a la hora de graficar se tendría que hacer de esta manera. Ya después se pueden lo que es tomar una captura para poder utilizar lo que es la imagen o hacerle en un documento ahí de Word. Tengo la gráfica, tomo una captura y luego voy a pegar lo que es la gráfica. Para la gráfica tienen que estar detalladamente los puntos porque hay otra manera de realizarlos y los puntos, pero como ahorita vamos desde lo más básico hasta lo más complejo, entonces vamos a ir paso a paso a realizarlo. Se tienen que hacer los puntos y luego hacer esta parte que está aquí. Porque si se quiere, por ejemplo, vamos a quitar todo eso. Si necesito escribir de un solo el ejercicio, solo es necesario escribir aquí en la parte de entrada que está al final. Vamos a borrar esta parte de aquí. Por ejemplo, si quiero el ejercicio de una sola vez, solo voy a escribir X con el teclado. Luego escribo el más con el teclado ahí, y el 1. Y le doy Enter y ya me queda f de x automáticamente. Y ya no necesito estar ubicando los puntos, pero es bueno aprender las dos cosas, solo que al realizar los ejercicios o los ejemplos, lo van a tener que realizar
paso a paso, ubicando los puntos y luego trazar la recta. También se puede realizar aquí en la entrada, está en la parte de álgebra, dije entrada, utilizar el teclado que aparece aquí, que está en la parte de abajo, que es este teclado. Y ir seleccionando, que es lo mismo. Voy a seleccionar la X, voy a seleccionar el más, voy a seleccionar el 1, y le doy en la parte de una esquina que para Enter, y ya me queda lo que es la misma gráfica. Ahora, si pueden observar automáticamente el sitio ya les da f de x, g de x, que era lo que en la definición se les mostraba que puede utilizar cualquier variable. Por ejemplo, si es x más 3, me queda h de x. Si escribo x menos 2, p de x y así sucesivamente. No necesariamente tiene que estar, no necesariamente va a ser f de x. Es decir, que pueden escribir solo la parte derecha, donde está el x más 1. No necesariamente lo pueden escribir todo. Pero es el mismo procedimiento. Si quieren escribir f de x utilizando el teclado f, entre paréntesis x, aquí donde está ABC, luego nos vamos a los números. Aquí voy a escribir igual, x más 1, y me daría el mismo resultado. Solo que al realizarlo de esta manera, se tiene que hacer, se lleva un poquito más de tiempo. GeoGebra, creo que la mayoría no la utiliza. Y eso que llevan, digamos que a la hora de graficar y todo lo demás no la utilizan. Y siento que GeoGebra es una de las aplicaciones o sitios que está un poco completa. Solo que no les da, por ejemplo, a la hora que resolvieron, digamos, en bachillerato la fórmula cuadrática o las ecuaciones lineales. GeoGebra me da lo que es la respuesta, digamos que a la hora de resolver una ecuación. Por ejemplo, la respuesta es el número donde se va a intersectar X en el eje horizontal y esta recta, a la hora de ver dónde se va a intersectar, aquí en herramienta, luego es intersección y le vamos a intersectar con el eje X. Selecciono la recta de color verde y luego voy a seleccionar el eje horizontal y me queda un punto. Y ese punto es la solución de la ecuación. Si, digamos, yo tengo x más 1 y quiero despejarlo, el menos 1 va a bajar al lado negativo, al otro lado, y me queda que x es menos 1. Ahí tengo la solución. Es igual con las ecuaciones cuadráticas que vieron anteriormente. Yo tengo x al cuadrado, digamos, más 2x. Digamos una ecuación de esta y le doy a... Entonces, a la hora de analizar cuáles serían las dos soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿en qué números aparece ahí en el eje horizontal? ¿En qué números estarían los puntos ahí?
Los puntos son, si pueden observar, es -2 y es 0, y esas son las soluciones. Entonces, de esta GeoGebra se pueden comprobar cuál es la respuesta que me va a ir dando por cada ecuación. Y así sucesivamente todas las ecuaciones. Si la ecuación pasa por el eje horizontal donde yo tengo el -2 y donde tengo el 0, significa que esa es la solución de esas ecuaciones. Entonces, GeoGebra, aparte de graficar, pues se puede utilizar para poder resolver o para poder ver cuáles son las respuestas de la gráfica y así sucesivamente las demás. Entonces, lo que quedaría por ver es ya un poco analizar el dominio, el rango de las demás funciones. Vamos a estar viendo lo que son las funciones cuadráticas, cómo graficarlas, las funciones radicales con las que tienen una raíz, utilizando el mismo procedimiento de ir ingresando el número, realizar la operación y ir viendo y luego realizar los pares ordenados para poder trabajar en lo que en GeoGebra, y al final vamos a estar viendo lo que son las funciones racionales también. Y aquí podemos estar viendo esto, lo que vamos a ver en la siguiente clase. Aparte de graficar, al mismo tiempo estaremos viendo cuál es el dominio. De esta es una función lineal de grado 1, que es el número que tiene aquí. Luego tendríamos una función cuadrática, función radical, que tiene raíz, de realizar el mismo procedimiento, darle valores y irlos sustituyendo. Por ejemplo, en el literal C se le puede ir dando valores, digamos, de -2. -2 más 2, 0. La raíz de 0 es 0. Y luego el 0 se le puede ir dando 0 más 2, 2. La raíz de 2 es 1.41, si no me equivoco. Luego si se le da 2, 2 más 2, 4. La raíz de 4 es 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos una función racional. Recuerden que la definición de racional es que se puede expresar como fracción, por eso es que se le llama de esta manera. Entonces se estará viendo cuáles son los números que se tienen que ir ingresando, realizar la operación de la regla que se tiene. El siguiente paso es realizar los pares ordenados. Y por último, realizar la gráfica. En este caso vamos a estar utilizando GeoGebra para graficar y comprobar. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a cualquier tema ahí. Ahí también les voy a ir enseñando a utilizar GeoGebra para poder analizar. Las notas las subí el día sábado.
cualquier duda que tengan, bueno, el día de mañana les voy a estar entregando ya lo que es el parcial, pero ya les aparece lo que es la nota ahí. Cualquier duda que tengan de la nota que les aparece en los laboratorios, que ya les había mencionado anteriormente, que cada laboratorio corresponden a las 2 actividades, 2 guías de ejercicio, y corresponde a la asistencia. La asistencia es importante, ya les había mencionado anteriormente, porque al final la asistencia está incluida en los 2 laboratorios. Entonces ya le suma algunos 0 punto y algo de puntos, que eso es importante. La asistencia la voy tomando tanto presencial como en las clases virtuales. Entonces, después que les entregue también el día de mañana el parcial, ahí pueden consultarme o si hay algo que corregir o cualquier cosa. Pero estuve observando y revisándolos, hubieron algunos que en las desigualdades que les olvidó graficar o cómo representarlo gráficamente. Solo resolvieron las desigualdades nomás. Así que esto sería todo por la clase de hoy y que tengan un feliz día. Gracias, igual. Gracias.